Hola, te saluda el profesor Henry Flores. Hoy día veremos el tema la noción de estructura en psicopatología, tema perteneciente al curso Psicopatología 1. Empecemos con una analogía. En el piso número 4 hay una pared de un departamento que se está rajando, debido a que el vecino de al lado está taladrando en su pared contigua. Mientras tanto, en el piso número 4 del edificio de al frente hay una pared de un departamento que también se está rajando debido a unas fallas en la estructura base del edificio. Si ustedes se dan cuenta, estamos empezando con una analogía que no necesitamos estar preparados tanto a nivel clínico para poder entender más o menos lo que está queriendo decir ella. Basta por sentido común poder entender de que aparentemente podemos encontrar dos fallas, en este caso dos paredes rajadas, pero que la causa, el origen, lo que está generando ello, varía. En el caso número 1, estamos hablando de una causa, diríamos, simple, fácil de resanar. Mientras que en el segundo ejemplo estamos hablando que está en compromiso la estructura base de un edificio. Es decir que por más que resolvamos esa rajadura, probablemente vuelva a aparecer otra rajadura más. Ahora veremos un ejemplo dentro de nuestro campo de la psicopatología. Carlos es una persona que muestra una serie de conductas inadecuadas y desadaptadas, que nos hace pensar en un trastorno antisocial. Claro está que tenemos un dato importante. Él no fue siempre así, sino hace un año aproximadamente, antes nunca lo fue. Por otro lado, Eduardo es una persona que presenta también una serie de conductas inadecuadas y desadaptadas, lo cual nos hace pensar también en un trastorno antisocial. Solo que hay una importante diferencia. Estas conductas las viene mostrando desde que era niño. Si seguimos el ejemplo de la anterior diapositiva, vamos a poder entender que en este primer caso, cuando estamos hablando de Carlos, igual, externamente, a nivel conductual, presenta estas conductas antisociales, pero que para el clínico, con una buena entrevista y un buen rastreo, va a poder identificar un punto de partida, donde vamos a encontrar que de ahí, tiempo para atrás en su historia personal, no había algún tipo de rastro al respecto, por lo menos a nivel significativo. Mientras que en el caso de Eduardo, rastreamos a través de la historia personal y nos vamos a dar cuenta que siempre lo estuvo, con algunas variantes dependiendo de las etapas de su vida. Vamos a definir lo que es estructura de la personalidad. En psicopatología, el concepto de estructura, tanto en los estados mórbidos como en los estados normales, corresponde al conjunto de rasgos profundos y fundamentales de la personalidad, fijados en un ensamblaje estable y más o menos definitivo. Se trataría, más allá de cualquier consideración funcional, de las bases constantes sobre las que reposa el funcionamiento psíquico de un determinado sujeto en sus mecanismos intrasubjetivos e intersubjetivos fundamentales. Quiere decir que todos nosotros poseemos un estilo de funcionamiento mental que ha sido adquirido desde la infancia y a través del tiempo, pero que conforme nos hemos ido haciendo jóvenes y adultos, estos se han establecido y estructurado como un molde que va a durar para toda la vida. Por ejemplo, siempre se decía que si uno tiene una estructura de personalidad neurótica, siempre la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de percibir y hasta los síntomas que pueden emerger ante una situación crítica de la vida van a ser de índole neurótica. Nunca podrá mantener un síntoma psicótico a través de una cronicidad. Vamos a entender, por ejemplo, que si yo quiero hacer un pastel en forma circular y mi molde es cuadrado, yo nunca voy a poder obtener un pastel en forma circular. Siempre lo voy a obtener en forma cuadrada. A eso hace alusión la estructura de la personalidad que se mantiene a través del tiempo. Para comprender nuestro trabajo en la psicopatología, tenemos que saber analizar adecuadamente las conductas anormales que presentan las personas. Estas pueden estar sujetas a la siguiente interrogante. ¿Este comportamiento por el cual consulta el paciente es reactivo en función a algo que sintió amenazante o es que lo tuvo desde siempre? Pregunta fundamental que todo psicólogo en el trabajo clínico
y al momento de trabajar el área de la psicopatología, considero que debe hacer. Es decir, tengo que entender, a partir de los ejemplos anteriores, que una conducta anormal en un caso A, similar en un caso B, va a tener causalidad o etiología diferente. Y es nuestra responsabilidad como clínicos identificar el nivel de compromiso y de profundización. No es lo mismo que la personalidad esté en juego a que solo sea una conducta reactiva en respuesta a una situación circunstancial amenazante. No es lo mismo que una persona de 48 años empiece a consumir alcohol de manera desmedida todos los días desde hace un año aproximadamente, a raíz que descubrió a su esposa siendo infiel con su mejor amigo, que otra persona de la misma edad consume también alcohol de manera desmedida todos los días desde que tenía 18 años. Traemos la pregunta anterior de nuevo. ¿Este comportamiento por el cual consulta el paciente es reactivo en función a algo que sintió amenazante o es que lo tuvo desde siempre? Si nos podemos dar cuenta, y si procedemos a dar respuesta a nuestra interrogante, vamos a ver que nuestro primer paciente del primer ejemplo ha sido una conducta de tipo reactiva, mientras que nuestro paciente del último ejemplo nos estamos hablando de que está en juego todo un problema de una cronicidad. Vamos a ver ahora la importancia de la noción de la estructura de la personalidad en psicopatología. Es importante entender por qué tenemos que entender esta noción de la estructura. Si comprendemos lo anterior, nos va a ayudar a no cometer errores en lo que respecta a dar un adecuado diagnóstico y, en consecuencia, seleccionar la intervención terapéutica indicada. Vale decir, en este momento, que no solamente evaluamos, no solamente clasificamos y determinamos un trastorno según el modelo clínico, según la ayuda de nuestros manuales, para poder terminar colocando solo una clasificación. Acuérdense que eso es la primera fase de nuestro trabajo clínico. Es importante llegar a un adecuado diagnóstico para poder proceder a una intervención pertinente y no caer en situaciones iatrogénicas. Vamos a llevarlo esto al campo médico. Si un gastroenterólogo no evalúa adecuadamente las dolencias abdominales que tiene su paciente y concluye que a lo mejor está frente a una colitis y para ello le da alguna medicación que alivie los síntomas, probablemente pueda cometer un craso error si no evalúa minuciosamente y pueda detectar en un campo más profundo que de compromiso está un tumor, un problema oncológico. Por eso les decía, es muy importante poder evaluar no solo para llegar a la clasificación, sino que a partir de la patología determinada, saber qué tipo de intervención terapéutica pertinente aplicar. Si la conducta normal está arraigada en la estructura de la personalidad, el pronóstico es reservado. Pero si la conducta normal es reactiva y surgió como una defensa para protegerse de la angustia y el dolor, el pronóstico es favorable. Quiere decir que estos últimos casos, en un proceso de psicoterapia, es más fácil o es más factible que los síntomas puedan terminar remitiendo. Mientras que en el primer caso, si está comprometida la estructura y la personalidad, las posibilidades de revertir ello sea complicado. Y más implicaría de repente trabajar en una intervención terapéutica apuntalando al yo. Les contaré brevemente, a modo de anécdota, la experiencia de un grupo de psicólogos investigadores en las que se pusieron de acuerdo que un grupo de ellos aprenderían muy bien la lección de los síntomas y signos que presenta un paciente con esquizofrenia. Cada uno de estos psicólogos se presentarían en diferentes nosocomios y presentarían los diferentes síntomas y mostrarían los signos que clínicamente caracterizan a dicho trastorno. Como era de esperar, muchos de estos pacientes terminaron siendo internados. La consigna para ellos, en lo que respecta al trabajo de investigación, era que una vez que lograban ser diagnosticados como pacientes con esquizofrenia, automáticamente abandonaban el rol, abandonaban el personaje y ya se comportaban normalmente como ellos eran. En la mayoría de casos, por no decir todos, cuando fueron dados de alta con el mismo diagnóstico, esquizofrenia. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en ocasiones se pueden cometer errores en las que
nos quedamos con la impresión diagnóstica, nos quedamos con la primera evaluación y no hacemos un seguimiento adecuado que nos permita entender si la problemática es superficial o es más profunda. Es cierto que el diagnóstico se hace clínicamente a partir de lo que se observa y de lo que se nos informa, pero tenemos que entender que estamos clasificando un trastorno desde sus conductas. Y eso está bien, pero más no desde su raíz. Eso va a tomar más tiempo. Por lo tanto, el psicólogo debe ser prudente al plantear su impresión diagnóstica. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Será hasta la próxima.